Bueno, vamos a empezar a resolver el ejercicio número uno, que nos indica si F3 es igual a 9 kilonewtons, θ es igual a 30 grados y phi es igual a 45 grados. Determine la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante que actúan sobre la punta de la rótula. Como primer punto vamos a determinar en qué sentido van a ser positivos los componentes de cada una de las fuerzas. Vamos a definir que van a ser positivos en los mismos sentidos que están dispuestos los ejes, como se muestran subrayados con color amarillo en cada uno de los ejes, que es X, Y y Z. Ahora vamos a representar cada una de las fuerzas en vectores cartesianos. Vamos a empezar con la fuerza número 1. En la fuerza número 1 nos dan dos ángulos de 60 y 30 grados. Estos dos ángulos no son ángulos coordenados de directores, ya que están con respecto a este eje, que está de color azul. Debemos utilizar trigonometría para encontrar los componentes de la fuerza 1. Vamos a proyectar la fuerza 1 a este eje, que es F1'. Es, por el otro lado va a estar Fx1, por el otro estará Fy1 y por el otro estará Fz1, como se muestra en la imagen, con letras color rojo. Como podemos observar, ya se han formado dos triángulos rectángulos. Aplicando la función, podemos observar que la fuerza Fz1 y la fuerza F1' forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, aplicando la función nos quedaría como coseno de 60 es igual a F1' entre F1. Ya despejando, nos quedaría como F1' es igual a F1 por el coseno de 60. Esto es igual, ya sustituyendo los valores que nos dan, quedaría como 10 kilonewtons por el coseno de 60. Nos da un valor de 5 kilonewtons. Seguimos con el seno de 60 es igual a Fz1 entre F1. Ya despejando nos quedaría como Fz1 es igual a F1 por el seno de 60. Ya sustituyendo los valores que nos dan, nos quedaría como 10 kilonewtons por el seno de 60. Nos da un valor de 8.66 kilonewtons. Ahora vamos a aplicar la trigonometría al segundo triángulo que nos está sombreado. Como podemos observar que la componente Fx1 y la componente Fy1 forman un ángulo de 90 grados. Ahora aplicando la función coseno de 30 grados es igual a Fy1 entre F1'. Ya despejando Fy1 es igual a F1' por el coseno de 30, ya reemplazando los valores que nos dan, es igual a 5 kilonewtons por el coseno de 30, es el resultado de 4.33 kilonewtons. Seguimos con el seno de 30, Fx1 entre F1, ya despejando Fx1 es igual a F1' por el seno de 30. Ya reemplazando los valores es igual a 5 kilonewtons por el seno de 30 es igual a 2.5 kilonewtons. Ya obteniendo estos valores ya podemos representarlos en vectores cartesianos. F1 en vector cartesiano es igual a menos Fx1 y más y1j menos Fz1k. Ya sustituyendo los valores que nosotros obtuvimos, nos quedaría como F1 en vector cartesiano es igual a menos 2.5 kilonewtons y más 4.33 kilonewtons J menos 8.63 kilonewtons en K. En F2 en vector cartesiano es igual a menos Fx2 y más Fy2j más Fz2k. Ya sustituyendo los valores obtenidos
nos quedaría como F2 en vector cartesiano es igual a menos 8 kilonewtons por 3 quintos y más 0 en J más 8 kilonewtons por 4 quintos K. Ya resolviendo todas las operaciones que necesarias, nos quedaría como F2 en vector cartesiano es igual a menos 4.8 kilonewtons en I más 0 en J más 6.4 kilonewtons en K. Ahora vamos a representar la fuerza 3 en vector cartesiano. Podemos observar en la imagen que nos están dando los valores de los ángulos de phi, que es igual a 45 grados, y teta, que es igual a 30 grados. Al igual, no son ángulos coordinados directores de la fuerza 3, ya que sus ángulos están con respecto a este eje que está de color azul. Debemos aplicar de nuevo trigonometría para obtener los valores. Proyectando la fuerza 3', como se muestra en la imagen, realizamos el mismo con las demás fuerzas, que es Fz3, Fx3 y Fy3, como se muestra en la imagen. Como podemos observar, la componente F3z y la componente F3' forman un ángulo de 90 grados. Aplicando trigonometría al primer triángulo sombreado, la función seno 45 grados es igual a Fz3 entre F3. Ya despejando nos quedaría como Fz3 es igual a F3 por el seno de 45. Ya sustituyendo los valores que tenemos, nos quedaría como 9 kilonewtons por seno de 45. Esto nos da un resultado de 6.36 kilonewtons. Seguimos con el coseno. Coseno de 45 grados es igual a F3' entre F3. Ya despejando nos quedaría como F3' es igual a F3 por el coseno de 45. Ya sustituyendo los valores que tenemos, nos quedaría como 9 kilonewtons por el coseno de 45. Esto nos da un resultado de 6.36 kilonewtons. Ahora vamos a aplicar trigonometría al segundo triángulo, que no está sombreado. Como podemos observar, la componente de la Fy3 y la componente Fx3 forman un ángulo de 90. Aplicando la función seno de 30 es igual a Fx3 entre F3'. Ya despejando nos quedaría como Fx3 es igual a F3' por el seno de 30. Ya sustituyendo los valores obtenidos anteriormente, nos quedaría como 6.36 kilonewtons por el seno de 30. Nos da un resultado de 3.18 kilonewtons. Seguimos con el coseno de 45. Es igual a Fy3 entre F3'. Despejando nos quedaría como Fy3 es igual a F3' por el coseno de 30. Ya sustituyendo los valores obtenidos anteriormente, nos quedaría como 6.36 kilonewtons por el coseno de 30. Nos daría un valor de 5.50 kilonewtons. Después mi compañero les explicará lo demás que sigue. Bien, para calcular la fuerza resultante es la suma de F1 más F2 más F3. Anteriormente ya calculamos lo que son cada uno de sus componentes. Tenemos que vamos a sumar tanto componentes en I con J y con las I, J con J y K con K de cada componente. Entonces tenemos que al sumarlo nos da menos 4.12 kilonewtons en I, menos 1.17 kilonewtons J, menos 8.72 kilonewtons en K. Bien,
una vez obtenidos los resultados, para obtener el vector resultante tenemos que aplicar raíz cuadrada y elevarlos al cuadrado. Tenemos que fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la componente en y al cuadrado más la componente en y al cuadrado más la componente en z al cuadrado. Sustituyendo tenemos que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de menos 4.2 al cuadrado más menos 1.17 al cuadrado más menos 8.62 al cuadrado. Haciendo esa operación tenemos que la fuerza resultante es igual a 9.625 kilonewtons. Ahora bien, para calcular los ángulos directores recordemos que son el ángulo que hay entre el vector y el eje, ya sea x, y y z. Para esto ocuparemos el coseno inverso. Tenemos que para x, también recordemos que para calcular este vector es el coseno inverso por el valor del componente en x entre la magnitud del vector, es en x, y z, cada uno correspondiente con su valor. Entonces tenemos que en x tenemos que coseno inverso por menos 4.12 entre 9.62 es igual a 115.35 grados. Esto es para en el eje x el ángulo. Para en el eje y tenemos que coseno inverso por menos 1.17 entre 9.62 que nos da un total de 96.98 grados. Y por último en z tenemos que el coseno inverso por menos 8.62 entre 9.62 que nos da un valor de 153.54. Bien, anteriormente lo que hemos estado haciendo son repaso de cada operación que realizamos para poder calcular cada una de las componentes y así calcular cada componente de cada vector y así poder sumarlos y sacarle el vector resultante. Los números subrayados en rojo son los resultados de cada operación que presentamos.